Hola, muy buenas noches. Les saluda el pastor Miguel Ángel Martín. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo. Ustedes tienen el portal web de la iglesia en la página www.sedientos.org. También si ponen en su página de Facebook www.sedientos.org sale la página de Facebook también. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí tienen ustedes la posibilidad de ver, ya no en directo, pero sí grabado, estos programas que hacemos. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de la educación, de la crianza de los hijos. También vamos a dar oportunidad a que entre alguna llamada al aire. Para eso está abiertos los teléfonos en el 911-737-400. Repito, 911-737-400. Así que si hay alguna llamada sobre lo que vamos a tratar en esta noche, es bienvenida. Antes que nada, vamos a comentar el tema de la crianza de los hijos. Es un tema que tiene mucha importancia en estos días, sobre todo porque la familia en estos tiempos se ha reducido mucho. Las estadísticas son alarmantes. Ustedes saben que a mí me gusta remitirme un poco a las estadísticas porque siempre que uno va a la parte científica logra entender, ya no una opinión, sino lo que dicen las cifras, qué está ocurriendo, y sobre todo en España. Es impresionante las parejas que hoy día no tienen hijos. Aproximadamente el 30% de las parejas no tienen hijos en España. Si a eso después no vemos cuántos tienen un solo hijo, estamos hablando que aproximadamente un 20% tiene un hijo. Que tengan 2 hijos, estamos hablando de un 16-17% aproximadamente, y que tengan más de 3, como un 5%. Entonces, tenemos muy pocas familias numerosas, la gran mayoría no tienen hijos o tienen muy pocos. Después tenemos también casos de familias que solamente tienen un padre o una madre, pero como parejas estamos hablando de unas estadísticas pues que la verdad o no se tienen hijos, o se tiene uno y a lo sumo 2, y más de 2, muy poco. ¿Por qué esto es importante? La palabra del Señor nos habla de cómo debemos criar a nuestros hijos y nos pone también casos bíblicos. No es sencillo. Yo, como ustedes saben, lo he mencionado en algún otro programa, soy pastor y tengo 7 hijos. Mi esposa y yo, cuando nos casamos jóvenes, con la bendición del Señor, y mi primer hijo nació cuando yo tenía 26 años. Después han ido naciendo mis hijos. El mayor tiene hoy día 16, el más pequeño tiene 4 añitos. Y hay una buena casuística, porque cuando uno tiene una familia grande se da cuenta de cómo lo que uno haga o le ponga como norma al mayor, después eso va en cascada para los más pequeños. Resulta muy complicado. A mí me resultaría complicadísimo el tener un hijo, nada más. No sabría cómo hacerlo, porque no puedes ver el impacto de una decisión, de una política, de una pauta que tome familiar con un solo hijo. No puede ver el impacto. Sin embargo, cuando uno tiene varios se da cuenta. Y les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que llega uno de mis hijos y me dice: papá, quiero un ordenador para mí solo. Pues yo tengo que pensar en 7. Papá, quiero un móvil. Pues tengo que pensar en 7. Papá, quiero ir a una fiesta de cumpleaños. Pues tengo que pensar que los 7 me van a pedir fiestas de cumpleaños.
Sin embargo, cuando tienes un solo hijo o dos, y además si están distanciados en el tiempo, el tema cambia. Pues hoy día nos enfrentamos a que la sociedad, ese es el estereotipo, desgraciadamente, del mundo de la familia. Y digo desgraciadamente porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Pero hoy no vamos a ir a estudiar cuántos hijos debe tener un matrimonio cristiano. Sí, tenemos en la página web un estudio bíblico que trata sobre ese tema. Pero hoy día nos vamos a centrar únicamente en lo que es la crianza de los hijos, cómo debemos criarlos, educarlos, si debemos ser permisivos, no debemos ser permisivos, qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra del Señor. La primera cosa que uno dice como padre siempre es: no nos han enseñado a ser padres en ninguna universidad, en ninguna escuela, no hay cursillos. Es cierto, es cierto. Y mejor que no los haya, porque si tenemos que ir a cursos del mundo para que nos digan, no, al niño no se le puede castigar, al niño no le puede regañar, mejor que no haya cursos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos centrarnos en lo que Dios nos dice. Dios sí nos dice con su palabra cómo debemos criar a nuestros hijos. Dios sí nos cuenta casos bíblicos de niños, jóvenes, hijos que han sido desobedientes, que han sido rebeldes, y las consecuencias. Solamente hay que ir a la Biblia, no tienes que ir a ninguna universidad. Con lo cual, aquel que desee aprender qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la crianza de los hijos, lo único que tiene que hacer es leer la Biblia, leerla, estudiarla, y vas a ver cómo el Señor te va a hablar. ¿Vas a verlo? Vas a verlo. Después, si nos vamos a los casos bíblicos, tenemos infinidad de ellos, infinidad. Mira, en la 4ª página de la Biblia tenemos el caso de Caín y Abel, por ejemplo. Tenemos el caso de los hijos de Jacob, ¿cómo eran? Tenemos el caso, ¿no?, de hijos rebeldes como Sansón. Tenemos el caso de Nabat y Abiú, etcétera, etcétera, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en algún caso específico. Y a mí me gusta mucho analizar, dos casos bíblicos. Uno es el de los hijos de Elí y el otro es el de los hijos de Job. Vamos a analizar esos casos bíblicos. Vamos a analizarlo. ¿Y por qué? Porque son muy ricos. Aparte que no, y nos cuenta además cómo Dios trató, cómo Dios, sobre todo en los casos de los hijos de Elí, cómo Dios tuvo además unas palabras directas sobre la educación que Elí había dado a sus hijos. ¿Dónde nos encontramos ese caso? Pues tenemos que ir a 1 de Samuel, al capítulo 2 y al capítulo 3. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de 1 de Samuel podemos encontrar la historia de los hijos de Elí. En primer lugar, los hijos de Elí eran levitas. Ustedes saben que los levitas eran la tribu escogida para que fueran los sacerdotes, para que llevaran las ofrendas del templo, para que administraran en las cosas de Dios. Tanto así que no se les daba herencia, no podían tener herencia como las otras tribus, sino que vivían del servicio del templo. Entonces, si es así, nos da a entender eso de que los hijos de Elí, siendo Elí el sumo sacerdote de aquel tiempo, ¿no?, debieron tener un acercamiento, ya sea de forma directa, indirecta, porque estaban en el templo, escucharían la palabra de Dios de una u otra forma, ¿no?, desde que eran niños. Pero en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, repito, por si estás anotando, mi estimado hermano, capítulo 2, versículo 12 de 1 de Samuel, mira lo que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios? Que les entraba por un oído
y le salía por otro. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Nos da a entender que rehusaban de hacer caso de las Biblia, de las enseñanzas de su padre. Rehusaban hacer caso. Pero también nos dice la palabra de Dios de que eran impíos. Probablemente les entraba por un oído, les salía por otro. Probablemente. Ese que no tenían conocimiento de Dios no se está refiriendo a que no conocieran la Biblia, porque muy probablemente la conocían, pero no sabían verdaderamente cómo era Dios, cómo era la exigencia de Dios, cómo era el trato de Dios. Entonces les daba igual, les daba absolutamente lo mismo. ¡Wow! Esto es impresionante. Yo quiero que entonces aquí nos pongamos a reflexionar. A veces como padres cometemos errores, ¿no? Errores. Por ejemplo, yo veo que mi hijo me roba unas moneditas, ¿no? O yo veo que mi hijo me miente, ¿no? O yo veo que mi hijo me desobedece, ¿no? En algo. Y como son pequeños, bueno, ha robado unas moneditas, ¿no? Es que quiere comprarse unos caramelos. No nos damos cuenta, ¿no? De que desde que son muy pequeños hay que enseñarles a que no se debe mentir, no se debe robar, no se debe hacer nada indebido. Porque ¿qué será de ese joven cuando tenga 16 o 18 años? ¿Qué será? Ya no va a querer dinero para unas monedas, sino va a querer para otra. Y si no ha sido educado conforme a lo que es recto, lo que es justo, lo que es honesto. Así tú seas una persona que lo lleves el domingo a la iglesia. Una cosa es que lo lleves a la iglesia y otra cosa es que tú le enseñes a practicar la palabra de Dios. Son cosas diferentes. Entonces, esta reflexión se las hago porque muy probablemente estos jóvenes sí conocían la Biblia, sí conocían la palabra de Dios, pero nunca la ponían en práctica porque su padre no era exigente con respecto a eso. Eso hace que después uno no tenga respeto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no robarás. Y digo, bueno, es que depende, eso es robar un banco, pero si yo le quito dinero a mi padre o a mi madre o cojo una cosa que me gusta por aquí, no, pues no. La palabra nos dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No es así, tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos bendiga y nos ponga en lo mucho. ¿Ya? La siguiente cosa que debemos reflexionar sobre este pasaje, ¿no? Era el bochornoso comportamiento que tenían estos jóvenes. Era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque cuando llegaban, ¿no? Y cogían, llegaba alguien y dejaba las ofrendas, ellos les daba lo mismo, cogían de la carne que traían de las ofrendas y cogían lo mejor y les daba, ¿no? Igual que fuera una ofrenda, les daba igual. Y también, ¿no? Hacían cosas aberrantes. Fíjate cuando leemos en el versículo 22, capítulo 2, versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Es decir, hacía... Y venían y le decían, oye, mira, tus hijos, qué barbaridades hacen, se llevan las ofrendas, después van las mujeres allí, ¿no? Las coaccionan, ¿qué sería? Pero ya era muy viejo. Tú no puedes esperar a que tu hijo tenga 18, 20, 25, 30 años para decirle, hijito, esto que estás haciendo está mal. No es así. La palabra del Señor no te dice eso. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Eso nos dice.
No es que yo los deje porque, claro, después cuando ya son jóvenes, adolescentes, han hecho lo que les ha dado la gana. Cuando han sido niños, entonces llegan y no tienen ningún respeto. Ningún respeto. Yo quiero que entendamos cómo la palabra de Dios nos ilustra este caso. Este caso bíblico es un caso importante. Cuando Dios le habla, ¿no?, a Elí, justamente lo que les dice está en el versículo 29, capítulo 2, versículo 29. Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Wow! Así le dice, ¿no? Y posteriormente, en el capítulo 3, versículo 13, Dios le reclama y le dice: sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Esa palabra, estorbar a los hijos cuando hacen cosas malas, yo quiero que se queden hoy, en este día que estamos haciendo este estudio bíblico. Es muy importante estorbar a los hijos. Y eso es un trabajazo. Ese es un trabajo enorme. Es un trabajón. Yo tengo 7 hijos. Ustedes se pueden poner en su mente el trabajo que es estorbar a mis hijos. Decirles: hijo, no hagas esto. Hijo, no digas esta palabrota. Hijo, no quiero que te juntes con estas amistades. Hijo o hija, no te pongas esta ropa. Hijo, hija, no escuches esta música. No es... Hijo, ten cuidado con lo que lees. ¿Ustedes se dan cuenta de que es un trabajo? Lo fácil, ¿qué es? Lo fácil es: hijo, haz lo que quieras. No, si ya ellos tienen que ir... No, pero no te dice eso la palabra de Dios. Le reprocha a Elí y le dice: tú no has estorbado a tus hijos. No los has estorbado. Con lo cual es muy importante que nosotros tomemos una decisión de estorbar a nuestros hijos. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Otra de las cosas es que tiene que estar el hombre y la mujer de acuerdo en esa educación, que lo vamos a ver con el siguiente ejemplo bíblico. Tiene que haber, por parte de los padres, de los educadores, tiene que haber una sintonía. Muchas veces los hijos son estorbados por sus profesores en el colegio. Cuando hacen una travesura, etcétera, castigan, notifican, etcétera. Y los padres, como supone un trabajo y son vagos, flojos, no quieren enfrentarse a sus hijos, lo dejan. En total tiene 14 años, estoy ocupado, tengo que trabajar, y los dejan. No se dan cuenta qué ocurrirá cuando ese chico tenga 20, tenga 25, tenga 30. Entonces, la palabra del Señor aquí nos está diciendo cómo le reprochó a Elí que no los había estorbado a sus hijos, que le había puesto primero engordándolos, dándole caprichos, antes que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere una descendencia santa para Él. Dios quiere que nuestros hijos sean rectos, sean justos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Qué bonita es la palabra de Dios. Si en nuestra vida está en primer lugar Dios, tenemos que hacer que nuestros hijos respeten la palabra de Dios. Que nuestros hijos vayan a la iglesia. Hay padres que dicen: no, mi hijo tiene 12 años, dice que no quiere ir a la iglesia, yo no le... ¿Cómo que tiene 12 años y no quiere ir a la iglesia? En mi casa, yo tengo 7 hijos, en mi casa hay normas. Mientras un hijo mío esté debajo de mi techo, tiene que ir el domingo a la iglesia con los padres. Ya tenga 5 años, ya tenga 10, ya tenga 15, ya tenga 20, ya tenga 25, 30, 35, la edad que sea. Es una norma en el hogar. Porque en mi hogar
Lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Entonces, nosotros, si ponemos primero a Dios sobre todas las cosas, nuestros hijos tienen que tener claro que en nuestro hogar lo primero que hay es adorar a Dios, alabar a Dios. Pero no puede ser, ay no, papá, que tengo que estudiar este domingo. No, disculpa, que es más importante el estudio para ti. Si nosotros cogemos y le dejamos a nuestro hijo que tome como prioridad los estudios, o los amigos, o lo que sea, ahí no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque nos dice la palabra del Señor que no tendrás dioses ajenos delante de mí, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que poner a Dios en nuestra vida. Y esa firmeza es, sin lugar a dudas, clave en un hogar, clave. Yo les pregunto, ¿qué hijo hay o hija que se queje? Ay, es que mis padres me obligaban a ir a la iglesia, me hacían leer la Biblia. No, yo no he encontrado hasta ahora ni una sola persona que me diga, que reproche, ¿no? Sin embargo, sí me encuentro en lo contrario, de muchas personas que se lamentan y dicen, ¿cuánto me hubiera gustado que mi padre me hubiera llevado a la iglesia, que mi padre me hubiera enseñado la Biblia, que mi padre me hubiera estorbado, porque entonces no hubiera tenido yo los malos amigos, malas juntas, no hubiera tenido vicios, no hubiera estado tan desviado, no hubiera sido tan ignorante? De eso sí me he encontrado a muchas personas que se lamentan. Si yo hubiera tenido un padre que me hubiera puesto a raya, pues no hubiera hecho esto y lo otro. Con lo cual, para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos el amor a Dios, el respeto a Dios, el poner a Dios primero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que poner una serie de pautas en nuestro hogar. Y esas pautas, esas normas, tienen que ser fijadas y respetadas, porque primero es Dios. Y enseñarles a nuestros hijos. No, yo no quiero ir a la iglesia. Mira, hijo, tienes que entender de que lo primero en tu vida es Dios. Tienes que entenderlo. Así se ponga rebelde, así se ponga como se quiera poner. Muy importante esto. Mientras estén bajo nuestro amparo, bajo nuestro techo, nosotros vamos a poder guiarlos para que después esos jóvenes puedan por sí solos tener el conocimiento. Si después que se han ido de casa ya son adultos, ellos no quieren seguir las enseñanzas de los padres, nosotros vamos a poder estar con tranquilidad. Pero yo no quiero que en mi casa, yo no quiero que Dios me diga algún día, Pastor Miguel, tú no reprochaste, no estorbaste a tus hijos. Tú les dejaste hacer cualquier cosa. Tú pusiste a tus hijos antes que a mí. Yo no quiero que Dios me diga esto, porque bíblicamente, si se lo dijo a Elí, nos lo puede decir también a nosotros. Con lo cual, tenemos que tener muy claro cuál es la voluntad de Dios. Algo muy importante, es que nos parece que las cosas que hacen nuestros hijos cuando son jóvenes, sobre todo en edades entre 8 o 14 años, pues no son tan graves. Mira, todo es relativo en esta vida, todo es relativo. Por ejemplo, si a ti te desaparece un billete de 50 euros, pues es relativo, ¿no? Pero sabes una cosa, si te ha desaparecido un billete de 50 euros y uno de tus hijos ha sido el que, ¿no? ¿Cómo será si ese joven después tiene una edad mayor y no ha sido corregido? Entonces, cuando ya son mayores, esos jóvenes no van a escuchar la voz de su padre. En 1 Samuel capítulo 2:25 nos dice, no oyeron la voz de su padre. Los hijos de Elí, cuando ya les reprocha Elí, les dice, oye, pero mira todo lo que escucho, cómo ustedes cogen las ofrendas, se acuestan con las mujeres,
este no es un buen proceder. Ahí se burlaron estos jóvenes, se burlaron. Eso es igual que si tú vas a tu hijo con 30 años y le dices recién, mira, hijito, pues no tomes drogas, no hagas esto, se va a burlar. Bueno, y esto no me lo tenías que haber dicho cuando yo tenía 16 años y empecé a tener malas juntas. Esto no me lo debías haber dicho cuando yo, años atrás. No podemos ya cuando tiene 30 años, no podemos. Solamente Dios va a poder cambiarlos. Claro, eso no quiere decir que no les estorbemos. Debemos hacerlo a la edad que sea, pero yo te invito a que lo hagas desde temprano. Y que cada decisión que tú tomes, que el niño salga los fines de semana, que el niño tenga un móvil, que el niño tenga una computadora, un ordenador en su cuarto, que el niño tenga televisión con todos los canales. Cualquier decisión que tú tomes, antes infórmate bien y mira el impacto que va a tener en su vida, en su mente, en su espíritu. Mira bien el impacto, es muy importante. El Señor concluye de esta forma en este pasaje, mira, en el capítulo 2, versículo 31, mira cómo dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces es muy importante. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él honra a los que le honran. Entonces, si Dios te está diciendo, tienes que honrarme con tus hijos, nosotros tenemos que tener clarísimo eso. Tener clarísimo, ¿no? El otro pasaje bíblico es el de los hijos de Job. Y siempre que leo el de los hijos de Job, ¿no? En primer lugar tenemos que centrarnos en quién era Job. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 del libro de Job, nos explica la palabra de Dios de cómo este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así nos dice la palabra del Señor. Y este señor era multimillonario. Ustedes han visto cómo hay personas como Carlos Slim, Bill Gates, ¿no?, que son multimillonarios. Bueno, pues Job era un multimillonario. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, tenía 10 hijos en total. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Era en aquella época un multimillonario. Pero Job no crió de forma adecuada a sus hijos. Aquí nos da a entender la palabra de Dios que su esposa no era una mujer sabia en los temas de Dios. Porque cuando vienen las pruebas, las calamidades, le dice a Dios, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y púdrete. Así le dice su esposa, que maldiga a Dios. Y Job le responde de una forma muy sabia. Le responde diciendo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y nos dice que en ningún momento Job pecó con su boca. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, debemos entender cómo Job era una persona que temerosa de Dios en gran manera. Y como su esposa no era un mismo sentir con las cosas de Dios. No era un mismo sentir. Nos da a entender la palabra de Dios que además lo abandona. Porque como pierde su hacienda, pierde sus criados, sus hijos, pierde tal, y le dice, anda, maldice a Dios y púdrete, nos da a entender la palabra de Dios de que lo abandona. Entonces, aquí nos hace reflexionar
¿Qué educación habrán tenido esos 10 hijos? Pues muy probablemente habrán sido unos niños de papá consentidos en gran manera. Y si además la mujer no era sabia y Job estaba dedicando parte de su tiempo a manejar su hacienda, sus yuntas de bueyes, sus asnos, sus camellos, etc., tendría pues un cierto tiempo con sus hijos. Recordemos que la mujer juega un papel primordial en la educación, crianza de los hijos. Primordial. ¿Por qué nos da a entender la palabra de Dios que eran unos niños consentidos? Bueno, si leemos en el versículo 4, capítulo 1 de Job, versículo 4, la palabra del Señor nos dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, hacían banquetes, se emborrachaban, ¿no? Y acontecía, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía esa sospecha. Vamos a ver, si Job se arrodillaba, hacía holocaustos, sacrificios a Dios por sus hijos, y él decía para sí, ¿no?, quizá habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios sus corazones. ¿Por qué era? Porque temía que sus hijos no estaban siguiendo el camino adecuado, no tenían una conducta conforme a la palabra de Dios, no eran temerosos de Dios. Tenía como padre, porque todo padre conoce cómo son sus hijos. De forma directa o indirecta se entera de las cosas que hacen sus hijos. Entonces, cuando uno lee esto se da cuenta de cómo aquí algo fallaba. Job era una persona recta, nos dice, perfecta, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Qué bonitas palabras! ¿Cuánto me gustaría a mí que nos dijera: no, mira, este hermano, esta hermana es una persona perfecta, recta, temerosa de Dios, apartada del mal, ¿verdad? Gloria al Señor. Sin embargo, no se dice lo mismo de su esposa, no se dice lo mismo de sus hijos, no se dice lo mismo. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando vienen las pruebas, yo les invito a que lean el capítulo 1 y 2 de Job. Cuando vienen las pruebas, lo que sucede es que sus hijos mueren. Nos dice en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, estaban en casa de su hermano el primogénito, comiendo y bebiendo vino, dice la palabra de Dios, en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, muy importante, mis estimados radioyentes, ¿no?, cómo estas personas tenían un padre bueno, temeroso de Dios, recto, pero ellos eran niños consentidos. Niños consentidos. Hoy día tenemos niños consentidos por todos lados. No hace falta ver que sean niños de papá, niños de alta escala social. No hace falta. Es increíble cuando yo voy a recoger a mis hijos a los colegios. Mis hijos van a una escuela nacional. Y cómo veo a hijos a otros niños que llevan móviles de 700 euros. De cómo llevan zapatillas de 100 euros. De cómo dicen unas palabrotas y delante de sus padres, unos palabrotas. Y los padres no les dicen absolutamente nada.
Eso lo veo yo con mis ojos. Lo veo yo con mis ojos. Les estoy hablando de niños a veces de 10 años. ¿Cómo serán esos jóvenes cuando tengan 18, cuando tengan 20? Veo a niñas que ya van vistiendo de una forma, ¿no? Pues ya se pueden imaginar cómo es increíble. ¿Cómo irán esas jóvenes cuando tengan 15, 16 años? ¿Cómo irán? Entonces, yo quiero que nosotros entendamos cómo es muy importante estorbar a nuestros hijos. Y aquí, en esta historia, cómo es muy importante que los dos, el padre y la madre, sean ambos personas temerosas de Dios, apartadas del mal, y que le enseñen de una forma unísona a sus hijos cuál es la palabra de Dios y lo que pueden o no pueden hacer. ¿Cuál es la palabra de Dios? Y lo que se permite y no se permite dentro del hogar. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Y qué se puede ver y qué no se puede ver? ¿Qué se puede hablar y qué no se puede hablar? Todo, absolutamente todo, debemos dirigirlo a cuál será la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que tu hijo tenga un móvil, una tablet y que después a escondidas pueda haber pornografía? ¿Será voluntad de Dios que tu hijo joven con 12, 13 años tenga en su billetera 50 euros y que eso le dé la posibilidad de estar malgastando con chucherías y después con tabaco, con drogas o con... ¿Será la voluntad de Dios de que tu hijo, tu hija, ¿no?, teniendo 12, 13, 14 años, se amanezca hasta las 12 de la noche o 2 de la madrugada porque el resto lo está haciendo? ¿Será la voluntad de Dios el que tenga malas juntas? Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú eres el responsable. Tú eres. Y mis hijos en mi casa lo tienen claro. Es muy importante que nosotros entendamos que cualquier cosa que le digamos a nuestros hijos, cualquier pauta, tiene que ir fundamentada con la Biblia. No se trata de decirle, mira, no, en esta casa no se ve esto y se acabó. No es así, sino hay que explicarles, mira, si tú ves este tipo de películas que tienen brujería, que tienen, ¿no?, eso te va a afectar tu mente, te va a contaminar, te va a apagar el Espíritu Santo. Porque mira, está en la Biblia, Dios no quiere que nos contaminemos con brujos, con adivinos, hijo. Papá, me quiero hacer un tatuaje. Oye, vete al libro de Levíticos. No imprimirás señal alguna, dice la palabra de Dios. Entonces, hijo, ¿cómo quieres que yo te permita? Si la Biblia me lo está diciendo, no es que yo sea un terco y que, ay, que no me gusta. No se trata de eso, sino que a Dios no le gusta. Y yo, como pongo primero a Dios, yo tengo que tener claro qué es lo que se tiene que hacer en mi hogar. Porque mi hogar pone primero a Dios. Eso es lo que tienen que entender los hijos. Eso es lo que tienen que entender. Entonces es muy importante. ¿Qué sucedía con la esposa de Job? La esposa de Job no ponía primero a Dios. No ponía primero a Dios. Y entonces mira lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Cuando le pasó todas estas cosas malas. Maldice a Dios y muérete. Y muérete. ¡Hala! Imagínate. Eso le dice. Y mira lo que le responde Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí tenemos este otro caso bíblico que es tan importante, Otro de los temas que tenemos que tener clara la palabra de Dios es si debemos corregir y disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer?
Tú no mires qué es lo que hace el vecino. Tú tienes que mirar qué es lo que te dice Dios que hagas. Y tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Y estar tranquilo, porque cuando tú te estás guiando por la palabra de Dios, todo va a salir bien. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si hace una travesura a tu hijo, no se trata de que tú le pegues una paliza o de que tú le pongas ahí un castigo. No está diciendo eso la palabra del Señor, sino dice en disciplina y en amonestación del Señor. Disciplina y amonestación. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que estamos pensando, ¿no? No solamente debemos disciplinar, sino que también tenemos que enseñarle el por qué lo que está o lo que hizo no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacerles ver con la Biblia, con la palabra del Señor, que han errado. Hay que hacerles ver. Yo no puedo coger y decirles: oye, mira, hijo, no tengas malas juntas, no te juntes con no, porque si yo no le enseño bíblicamente, mira, hijo, si tú tienes estas malas amistades, lo que va a suceder contigo es esto, esto y esto. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que trato de decirles? Si tú robas, fíjate estos casos bíblicos, y aparte mira que las leyes en el mundo te meten en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Tenemos que regirnos por la Biblia, por la palabra de Dios. Nos dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, mira lo que dice, porque aquí hay sabiduría. Nos dice en el capítulo 6, versículo 5 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos trata de decir aquí la palabra de Dios? En primer lugar, que tú tienes que poner primero a Dios sobre todas las cosas. Si tú no sientes verdaderamente el poder de Dios, si tú no haces... ¿Qué enseñanza le puedes dar a tus hijos? Sin embargo, si ellos ven en ti que tú en todo momento pones primero a Dios, que tratas de agradar a Dios, entonces ellos van a decir: bueno, mi padre, mi madre tienen este convencimiento de que hay un Dios todopoderoso, tienen este anhelo, ese temor de agradar a Dios. Entonces nosotros vamos a ser modelos para nuestros hijos. Ellos, claro, tienen otros modelos cuando van al colegio, institutos, etcétera, pero nosotros somos principal modelo. Pero si somos personas volubles, si somos personas endebles, si somos bipolares en el comportamiento cristiano bíblico, entonces un día vamos a la iglesia, otro día, ay no, que no me apetece ir, y somos nosotros los que nos quedamos. Un día leemos la Biblia, pero después el resto de la semana no. Un día, ay que no, ¿por qué no vemos la televisión en vez de leer la Biblia? Y al final estamos viendo televisión en vez de leer la Biblia. Ay, ¿por qué hoy día que está lloviendo? ¿Por qué hoy no vayamos a la iglesia, que hace frío? Y entonces, ya, pues hijito, pues sí, tienes razón, a mí estoy cansada, yo también, ¿no? No puede ser. Nosotros tenemos que sentir lo que estamos predicando a nuestros hijos. Ellos tienen que sentir lo que ellos sienten. Pero ¿qué van a sentir si nosotros lo sentimos a medias? Por eso la palabra del Señor nos dice: no seas tibio. No podemos ser tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Entonces, muy importante, nuestros hijos tienen que ver en nosotros cómo predicamos la palabra de Dios, cómo leemos la Biblia, cómo ponemos el ir a la iglesia de una forma
como norma, para que ellos después entiendan, no, esto es inamovible, esto es parte de nuestra educación. Y ellos, en su rebeldía, adolescencia, van a entenderlo. Por eso la palabra del Señor nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí tienen que estar. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Pues va a tener que ser en todo momento. Vas a tener que estorbarlos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Ahí es cuando va a entender tus hijos cuál es el camino de Dios. Amén. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos habla bastantes cosas? Nos habla mucho. Vamos a ir ahora al libro de Proverbios. Y aquí nos vamos a quedar perplejos de todas las cosas que hay en el libro de Proverbios. Mira, nos dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. El que corrige a su hijo lo ama, pero el que detiene el castigo, el que no hace nada, el que es vago para estorbar a su hijo, es que me da pereza, es que... Pues sabes, dice, a su hijo aborrece. O sea que los niños que son consentidos, realmente sus padres, yéndonos a esta analogía bíblica, realmente sus padres no los quieren. Papá, quiero un móvil. Toma, hijo. Ya, pero cállate ya. Quiero tener televisión en mi cuarto. Qué bien, te la voy a poner para que de esa forma estés ahí quieto y no me molestes. No, no puede ser. No puede ser. Nosotros no hemos traído hijos al mundo para que estén contaminando su mente, contaminando. ¿Con quién se ha ido? No, es que se ha ido con sus amigos, sus amigas. Ah, qué bien. Entonces vámonos tú y yo, vámonos a cenar, porque como ellos han ido, qué bien así, qué tranquila está la casa. No. Ya vendrá tu hijo, tu hija, ¿no? Con problemas de policía, embarazada o quedando embarazada una joven, etc. No puede ser. Entonces, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mira el capítulo 19, versículo 28. Tomen nota porque es muy importante. Están en la Biblia, en la palabra de Dios. Castiga a tu hijo, en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo, te está diciendo la palabra de Dios. No que lo consientas. Castiga a tu hijo, en tanto hay esperanza. En el capítulo 22, versículo 26, mira también lo que nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay quien piensa, bueno, es que son muy jóvenes para yo enseñarles las cosas. Nos dice la palabra de Dios que desde niños, de hecho los niños son los que pasan más tiempo con los padres. Un niño de 5 años pasa más tiempo que uno de 10, y ya no te cuento cuando tienen 15, y ya no te cuento cuando tienen 20. Entonces, ¿cuándo esperas tú a formarle en la Biblia, en el temor de Dios, a enseñarle el conocimiento bíblico? ¿Cuándo esperas? Cuando tenga 20 y ya no quiera escucharte. No puede ser así. Por eso nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Nos dice el capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¡Wow! Mira. Mas la vara de la corrección la alejará de él. No, pero ¿qué va a hacer? Va a llamar aquí al teléfono del menor. Que llame donde le dé la gana. Si tú estás corrigiendo cristianamente a tu hijo,
enseñándole la palabra de Dios, y tienes que coger y bajarle el pantalón, pues tendrás que hacerlo porque Dios te lo está diciendo. Dios te lo está diciendo. La palabra del Señor es clarísima. Mira también lo que nos dice en el capítulo 23, versículo 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehúses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Y el capítulo 29, versículo 15 al 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y por qué aquí meten a la madre? Porque la madre, ¡ay, pobrecito, mi niño! No, que déjate de pobrecito, porque te va a dar más dolores de cabezas, te va a avergonzar. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos cuál es el temor de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos cuál es, el poder del Señor. Después tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, cada hijo, hija, es diferente. Yo tengo 5 varones, tengo 2 mujeres, y es impresionante cómo cada uno piensa diferente, actúa diferente, tienen gustos diferentes, etc. Yo, por ejemplo, si le doy 10 euros a cada uno de ellos, cada uno hace con el dinero cosas diferentes. Eso es simplemente un ejemplo. Y eso que yo les enseño bíblicamente qué tienen que hacer con el dinero. Bueno, pues hay quien coge y corriendo va a gastarlo en chucherías, hay quien coge y lo guarda, lo ahorra, hay quien coge y la mitad lo ahorra, la mitad lo gasta, hay quien coge y se compra sus lapiceros, bolígrafos, portaminas. Es impresionante. Mismos padres, el mismo padre, misma madre, y actúan para una cosa diferente. Si yo, por ejemplo, les dejo un ordenador para que vean algo, internet o lo que sea, yo les aseguro que cada niño va a tener una responsabilidad diferente en qué hacer con el internet. Cada niño. Los hay que son más responsables, más temerosos, hay otros que no, que de frente, a ver, vamos a investigar esto. Entonces, cada niño es diferente. Pero también tenemos que otros tienen una naturaleza más rebelde. No estamos diciendo de que sean malos, no, es parte de su personalidad, Pero algo que sí nos dice la palabra del Dios, algo que nos dice en el Proverbios capítulo 22, versículo 15, es la necedad está ligada al corazón del muchacho. Como tú pienses, ay, que mi hijo no, que es responsable, mi hijo es bueno. No, vamos a ver. La necedad está, yo que tengo 7, y tengo unos que me sacan unas brillantes notas, otros no tanto, unos son más responsables, y se cumple lo que está en la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Claro que hay unos que tienen conductas más necias que otros, correcto, pero tú no puedes decir, no, mi hijo es que es perfecto y es un santo. No, porque estaríamos yendo en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y por eso la palabra nos dice, la vara de la corrección, dice, apartarán esa necedad de él. Entonces, hay que corregir al muchacho, hay que estar con ellos y enseñarles la palabra del Señor. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, para terminar, sí quiero hacerle reflexionar con un último versículo, ¿ya? Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de San Mateo está Malaquías. Y en el capítulo 2, versículo 15, hay un versículo muy importante.
que dice así: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Es decir, en un matrimonio, Dios da de su espíritu. Hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios un solo ente en el matrimonio? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere que esos hijos que te ha dado sean su descendencia, no la tuya, sino descendencia para Dios. Y también en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y es cierto, los padres que corrigen a sus hijos de una forma adecuada, enseñándole camino de verdad, esos hijos después veneran a los padres. Sin embargo, cuando los padres son permisivos, etcétera, cuando son ya mayores esos hijos, se dan cuenta de que esos padres no fueron buenos padres. Estamos hablando siempre de disciplinar, como dice la palabra de Dios. No de coger y estampar contra una pared, no de coger y malos tratos, no de coger, no, dar una paliza. No se está refiriendo a eso. La Biblia con disciplinar no se está refiriendo. Es muy importante que la disciplina sea todo en amonestación y conocimiento del Señor y de su palabra. Amén. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo, mis queridos radioyentes, que tienen la página web de la iglesia en www.sedientos.org. También tenemos nuestra iglesia en el Metro La Peseta de Madrid, línea 11. Metro La Peseta, una cuadra del Metro de La Peseta está la iglesia cristiana Sedientos de Jesucristo, en la calle Prado Merinero número 17. El número de teléfono de la iglesia es muy sencillo: 684-005600. Les vuelvo a repetir: 684-005600. Pero si ustedes entran en la página web o en la página de Facebook, que es www.sedientos.org, no .com, sino .org, ahí tienen nuestros datos, información, datos de la iglesia, nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp, tienen absolutamente todo. Así que, mis queridos radioyentes, gracias por escucharnos aquí en Radio Mejora Tu Vida, 101.5 FM. Radio Mejora Tu Vida. Muchas gracias.